Buen día, jóvenes estudiantes del Tecnológico de La Laguna, Instituto Tecnológico de La Laguna. Los saludo con gusto este miércoles 10 de noviembre del 2021 para continuar con nuestros trabajos de cálculo integral, aplicaciones del cálculo integral, dirigido a jóvenes estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de nuestro querido Tecnológico. En esta sesión vamos a continuar con las aplicaciones del cálculo integral, específicamente momentos de inercia y centroides. Es el último subtema del tema 4 y hasta aquí vendría el examen de la unidad. Voy a desplegar la diapositiva. Quiero un sí de rutina que nos estamos viendo, por favor, y que estamos avanzando en la exposición. Cálculo integral, tema 4. Aplicaciones de la integral, momentos de inercia y centroides. Como lo indiqué hace un momento fuera de grabación, pues es una primera aproximación a estos temas de ingeniería, por lo que posiblemente lo que abarquemos sea, no posiblemente, sino es insuficiente para las necesidades de un ingeniero en mecatrónica. Recordamos lo que hemos dicho sobre el sentido de las operaciones, en donde el primer enfoque es la parte, el aspecto meramente operativo, y lo mostramos con esta multiplicación 9 por 7, 63. ¿Por qué decimos que es 63? Porque si sumamos 9 veces el 7 nos da 63, o si sumamos 7 veces el 9, nos sigue dando 63. Esta es la validez de una operación, operaciones características de las matemáticas. Y lo mismo podemos decir con la integral. ¿Por qué decimos que el coseno x diferencial de x es seno x? Porque si derivamos la función seno, obtenemos coseno. Acepción de la integral indefinida, como inadecuadamente dicen ciertos profesores, antiderivada. No es una antiderivada. Es un término que se usó hace tiempo, ya en desuso, que ya no es correcto en esta época de avance explosivo de las matemáticas. Entonces aquí tenemos el aspecto puramente operativo, ¿sí? Pero bueno, a los alumnos, al ser humano, el ser humano no acepta las cosas nada más porque eso lo dice la autoridad. El ser humano es por naturaleza cuestionador. Ese 63, ¿qué significa, profe? ¿Para qué me sirve? Ah, pues mira, el 63 puede representar muchas cosas o diversas cosas, dependiendo de que sea el 9 y el 7. Por ejemplo, si un refresco me cuesta 9 pesos, ¿cuánto me costarán 63? Ah, pues ahora la acepción es que ese resultado son pesos. Si tengo 7 bolsas y en cada una tengo 9 manzanas, ¿cuántas manzanas tengo? Ah, 63 son manzanas. Depende de que sean los operandos, ¿sí? Si tengo un rectángulo que mide 9 metros de largo por 7 de ancho, ¿cuánto mide el área? 63. El 63 tendrá diferente significado dependiendo de qué sean los operandos. Pues lo mismo pasa con el cálculo integral. La integral indefinida por sí misma, pues es una operación, ¿sí? Que se respalda con la definición de la integral como la operación inversa de la derivada. Lo que tiene sentido es la integral definida, porque eso nos da un número. Coseno B, coseno A, esto es un número. Y este número, el que sea, su significado, lo que representa, depende de que sea, esté integrando. Así de simple, ¿sí? Entonces vamos ahora al significado físico geométrico, le puse yo así por nombre, de nuestra integral definida. Tenemos una función fx menos x cuadrada más 8x menos 12, pues está diseñada para fines didácticos, es amigable, y tenemos nuestra gráfica asociada, ¿sí? Bien, pues ahora nuestra función fx representa una área. Hagan de cuenta, la aplicación 1 es
el área debajo de esta curva. Pero no nos interesa el área, sino que esta área representa un cuerpo, un sólido, de sección transversal como esta, que asumimos que es homogéneo hacia adentro. Hagan de cuenta un tronco con esta forma, es homogéneo hacia la profundidad. Y lo estamos viendo un corte de él. Hagan de cuenta un tronco, ¿sí? Pero estamos haciendo el análisis infinitamente pequeño de este tronco, ¿sí? Entonces, esto es lo que representa ahora nuestro integrando. La sección transversal de un sólido regular, un tronco, una varilla, en fin, ¿no? Bien. En este estudio que vamos a hacer, nos interesa lo que son los ejes de simetría manejados en secundaria y en prepa, ¿sí? Un eje de simetría es aquel que separa una figura geométrica regular en dos secciones idénticas, ¿sí? Este triángulo isósceles tiene solamente un eje de simetría. Este rectángulo tiene dos ejes de simetría. Nótese que los ejes de simetría del rectángulo no son las diagonales, ¿sí? Son estas segmentos de recta paralelos a los lados. El romboide no tiene eje de simetría. No hay forma de trazar por aquí un segmento que separe a esta figura regular en dos secciones idénticas. Idénticas, ojo, ¿sí? El eje de simetría pues tiene una característica fundamental, ¿sí? Que si tú lo doblas por el eje de simetría, la figura se empalma. Ahí está. Sí, un círculo o una elipse la doblas por el eje de simetría y queda empalmadita. No hay pierde. El ser humano tiene un eje de simetría. Somos simétricos con respecto a un punto. Somos simétricos con respecto a un eje, perdón. ¿Sí? Chequenlo en internet, el eje de simetría. Hay un dibujo clásico, una pintura clásica de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, donde marca esas simetrías en el ser humano. ¿Sí? Bien, entonces, el centroide, en una figura geométrica, es el punto donde se cortan los ejes de simetría. ¿Sí? Y sería un eje de equilibrio. ¿Sí? Aquí el centroide lo podemos obtener con las diagonales o con los ejes de simetría. En los rectángulos, el eje de simetría lo podemos encontrar con el corte de las diagonales o con el corte de los ejes de simetría, ¿sí? El centroide es aquel punto donde la figura se equilibra, ¿sí? Ponemos un eje, un punto de apoyo en ese cruce y la figura queda estática. Algunos de ustedes lo han hecho con los balones de básquetbol, ¿sí? El centroide, concepto centroide, está asociado con figuras geométricas regulares, ¿sí? El centro de masa es aquel punto donde un cuerpo, aquel punto en el cuerpo donde se concentra la masa para efectos de movimiento. Si a un cuerpo le aplicamos una fuerza en el centro de masas, el cuerpo se va a desplazar de manera recta. Si se lo aplicamos fuera de ahí, tiende a girar, ¿sí? Entonces es importante conocer los centros de masa de los cuerpos para al momento de aplicar una fuerza, pues el desplazamiento sea regular. Ustedes lo pueden probar. Empujen una mesa, si empujamos una mesa, extendemos los brazos para abarcar el punto, la cara donde la estamos aplicando y se mueve recta. Desplácense a la derecha o a la izquierda y la mesa se va a girar. ¿Sí? Bueno, en los cuerpos, el centro de masas en un punto sería un eje. ¿Sí? Pero hay un punto dentro de ella donde donde esta masa se encuentra concentrada por efecto de estudio de cinemática, ¿no? Y el centro de gravedad es donde se concentra el peso.
de ese cuerpo. Notes, en este martillo tenemos el centro geométrico, ¿sí? Y el centro de gravedad por acá. Aquí está concentrado el peso. La ley de la balanza, aplicar una fuerza en este punto, pues hace que el efecto del golpe sea tremendo. Tú coges el martillo por el extremo, le aplicas una fuerza, le estás aplicando este momento, fuerza por distancia. Este es un momento, ¿sí? Que por la ley de la balanza, este momento se incrementa grandemente porque es el mismo momento aplicado en esta palanca. La fuerza es inmensa. Esa es la utilidad de este tipo de herramientas. Se quiere que el centro de gravedad esté lo más próximo que se pueda a la cabeza del martillo para que el efecto del martillazo sea mayor. Esto lo puedes ver, por ejemplo, en béisbol. Si vieron la Serie Mundial, cuando el bateador le da a la bola con el centro de gravedad, se tiene el máximo efecto. Se vuela la barda, es jonrón. Si el contacto de la bola con el bat es fuera del centro de gravedad, se corre incluso el riesgo, lo han visto, de que el bat se rompe. No le pegó con el centro. El impacto de la bola con el bat fue tan tremendo que se rompió porque parte de la fuerza se traslada al cuerpo y este se destruye. Lo mismo pasa con el tenis, con el high, con todo se usa ¿cómo se llama? La cesta vasca, etcétera, ¿no? Esa es la importancia de los centros de gravedad en fútbol igual. En fin, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos al primer momento de inercia que van a trabajar en la estática, bueno, tenemos esta figurita. ¿Cómo calculamos el momento de inercia de una figura irregular? O los momentos, o los centros de gravedad, pues a partir del primer momento de inercia. El primer momento de inercia se define justamente como lo vimos anteriormente por la magnitud de la fuerza por el brazo de palanca, ¿sí? El brazo de palanca. Entonces queremos nosotros trabajar esta superficie que pusimos al final. Escogemos una parte infinitamente pequeña de ella, como la posicionamos como un rectángulo y la empezamos a trabajar. Momento de inercia, fuerza por distancia. El segundo momento es la fuerza por la distancia al cuadrado. Entonces queremos calcular ese momento de inercia. El momento de inercia se calcula con respecto a uno de los ejes. Momento de inercia con respecto a X. Consideramos el área. El área de la figura que estamos trabajando. Para eso usamos el cálculo integral como una dA, fx por dx, que es lo que trabajamos en el tema 1. Suponemos que esta es la cara es la sección transversal de esa figura. Consideramos un espesor infinitamente pequeño. Esto ya es un volumen. Es un volumen. ¿Sí? Es un volumen. Fx de x con e, esto es un volumen. Este es un espesor infinitamente pequeño. Ese volumen por la densidad nos da masa. Por la gravedad nos da peso. Esto es una fuerza. Esto es una fuerza. ¿Sí? Perdón, hasta acá. Es una fuerza. Área, por espesor te da volumen, por densidad te da masa, por gravedad te da peso. Entonces, esta sección, este peso, tiene un momento de inercia con respecto al eje X. Y esta fuerza se encuentra concentrada hacia la mitad del rectángulo, que es su eje de simetría. El brazo de palanca será Fx sobre 2. Este es diferencial de momento de inercia. Esto que acabo de explicar es fundamental para entender esta cuestión. Quiero, por favor, que haya preguntas para aclarar lo que o reforzar esto que estoy explicando, ¿sí? Porque no se quiere quitar. Es el primero. A ver, díganme, voy a repasarlo nuevamente. Tenemos una
una función, una curva, que la canción, tenemos una curva que es la sección transversal de un sólido, de un tronco, de una viga, de una varilla. Sección transversal que tiene una figura geométrica regular, ¿sí? Esa sección transversal queremos estudiarla en términos de estática. Pues, ¿cuál fue el anterior, hombre? En términos de estática, ¿sí? Queremos encontrar el momento de inercia de esta sección con respecto al eje X. Es peso por fuerza aplicada. Perdón, es fuerza por distancia de palanca, por brazo de palanca. Es un rectángulo. El centro de gravedad se encuentra en el eje de simetría hacia la mitad. El peso de esta sección se supone concentrada a la mitad. Por lo tanto, el momento de inercia será esa fuerza, ese peso, por este brazo de palanca. ¿Ya? No se quisieron quitar. Bien, entonces, si ya tenemos el diferencial, este es el método del cálculo integral. Resolver tu problema global en un contexto infinitamente pequeño donde puedes hacer aproximaciones, ¿sí? Mediante una integral obtienes el resultado. Epsilon espesor, delta densidad, G gravedad son constantes y esta es la fórmula que te permite calcular el momento de inercia de la sección transversal de un sólido, figura plana, cara, con respecto al eje de las X. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Quiero escuchar un no de alguien de ustedes? Oiga, profe, Dígame. disculpe, en cuestión a lo de la gravedad, yo llevé física en la prepa y, bueno, tuvimos ciertas dudas, ¿verdad? Por ejemplo, en momentos de que la gravedad vaya, no recuerdo bien si fuera para arriba o para abajo, pero creo que a veces la gravedad puede ser negativa. Bueno, dependiendo, ¿verdad? Entonces, ¿se podría sacar un resultado negativo en dado caso? La gravedad siempre es negativa, porque va hacia abajo. En cinemática siempre es considerada negativa, porque va hacia abajo. Y eso se trabaja en vectores. Buena pregunta. Aquí estamos trabajando magnitudes únicamente, no estamos trabajando direcciones, ¿sí? Porque estamos trabajando el peso con un valor concentrado en un punto. La acción de la gravedad determina el peso. Evidentemente, este peso irá hacia abajo, que tú lo detectas que va hacia abajo cuando te subes a una báscula de lámina, ¿no? ¿Sí? Va hacia abajo, la báscula la reacción te da la ley de Newton y mide tu peso. La gravedad siempre es negativa, siempre se considera negativa para efectos de desplazamientos en el verticales, pues básicamente, ¿no? Sea hacia arriba o sea hacia abajo, ¿sí? Si más adelante otra clase me vuelves a preguntar, puedo desarrollar algo más sobre esta situación para aclarar confusiones, dudas o en fin, ¿no? Pero aquí estamos hablando de magnitud. La fuerza es un vector. Asumimos que es hacia abajo, pero eso no afecta a este brazo de palanca, pues, ¿no? Ese brazo de palanca es la fuerza y tenemos un momento ahí presente, ¿sí? Bien, entonces, si me recuerdas posteriormente, podemos hablar más sobre esto, ¿no? Bien, esta Claro. sería la fórmula para sacar el momento de inercia con respecto al eje de las X, ¿sí? Vamos a ver si se nos quita esto. Ahora vamos con respecto al... No se quitó. Qué mala onda, hombre. Vamos a... No me permite el acceso al borrador.
Ya se me puso feo, porque eso nos va a estorbar. Bueno, a ver si no nos confundimos por ahí. Sí, va a haber confusión. No, ya está aquí. Entonces ahora vamos con respecto al eje Y. Sí, es exactamente lo mismo, fuerza por distancia. Sí, fuerza por distancia es el momento. Estamos bajo el mismo escenario. Fx de x es una área, por el espesor es un volumen, por la densidad masa, por la gravedad, un peso. Ahora estamos con respecto al eje Y, es la distancia al eje Y, pues es x. Esto es x. Este es el brazo de palanca. En el caso anterior era fx sobre 2 porque era la mitad del rectángulo. Ahora es simplemente x. Y la integral nos da el momento de inercia con respecto al eje Y. Son dos fórmulas que vas a utilizar en esta aplicación. Este es el procedimiento para desarrollar esta cuestión. ¿Sí? Por supuesto que a ustedes les faltaría capacidad para integrar estos conocimientos que ya tienen. Sería un problema nuevo, pero en teoría deberán de ser capaces de resolverlo. Sin embargo, somos conscientes de que nuestro sistema educativo arrastra muchas deficiencias y los que cargan con esa bronca finalmente son ustedes. Pues en algún momento tendremos que intentar corregirlo, ¿no? Sí, entonces sigue siendo una fuerza, todo esto es una fuerza, y este es el brazo de palanca, primer momento de inercia. Si es por x cuadrada, será segundo momento de inercia. ¿Sí? Ejemplo, pongo un ejemplo sencillo, amigable, de un triángulo, de que le queremos sacar su momento de inercia. Y bueno, no es por fácil, sino que hay una intencionalidad en este ejercicio. Sí, aquí está la función. Sí, menos fx más 8. Pendiente negativa, ordenada al origen es 8. 8 sobre 4 es 2. ¿Sí? Pues simplemente, en primer momento, con respecto al eje X, aplicas la fórmula. En lugar de fx, pones la función e integras. Aquí se me movió esto, ¿no? Integras y listo. A ver, compañeros, ojo con lo que voy a decir. A diferencia del tema anterior, aquí estás utilizando el cálculo integral para resolver un problema de ingeniería. Por lo tanto, en el examen esta integral o la que te resulte, la puedes hacer con el MATCAD y dar el resultado. Poner la instrucción del MATCAD y listo. En este momento ya sabes integrar, ya conoces técnicas de integración, ya sabes que tienes fórmulas, pero tienes la paquetería y ya estás resolviendo un problema de ingeniería. En ingeniería no multiplicas a mano alzada, ni sacas tangentes con las tablas, ni haces operaciones, ni sacas derivada, no, utilizas el herramental que tienes a la mano. Pues esto es lo que vas a hacer aquí. Aquí las integrales que se te presenten ya me las puedes hacer en el examen con el MATCAD. Momento de inercia con respecto a Y, sustituimos y resolvemos y listo. Yo te pido en el examen que obtengas el momento de inercia con respecto a Y de una función espantosa, pues simplemente, si tienes los límites, simplemente planteas esto y listo. Resuelve la integral con el MATCAD y listo. ¿Ya? Bien. Pero nos interesa el centro de gravedad, nos interesa el centro de masas, nos interesa el centroide si la figura es plana. ¿Sí? El centroide del centro de gravedad se indica con X, Y testada, barra, ¿sí? Entonces, por ahí en algún punto tendremos ese centro de gravedad, o ese centroide. ¿En dónde estará? Queremos localizarlo. ¿Sí? Se supone que en ese centroide se concentra el peso, centro de gravedad se concentra el peso. Por lo tanto, su momento de inercia con respecto al eje X será el brazo de palanca por el peso, este es el peso. El área total por
Bueno, aquí me sobró la densidad. Bueno, el área del rectángulo por el espesor, por la densidad y por la gravedad. Este es el peso que se supone concentrado aquí. Y este es el brazo de palanca al eje X. Este es el momento de inercia con respecto al eje X. Pero ese es igual al que nosotros calculamos. ¿Sí? Eliminas, 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 eliminas. Y te queda que la ordenada del centro de gravedad es esta expresión. ¿Sí? Eventualmente, esa área que tienes aquí, tendrás que calcularla con la integral. ¿Sí? En este caso, el problema es amigable porque les decía que quería mostrarles algo más. Pues ya tenemos nuestro momento de inercia, ya lo calculamos, ¿sí? Entonces, momento de inercia sobre la ordenada del centro de gravedad, fórmula, es el momento de inercia con respecto a X sobre el área. Se fue la épsilon, se fue la delta, se fue la gravedad, ¿sí? Calculamos, ya lo teníamos por allá atrás, hacemos la división y esta es la ordenada de ese centro de gravedad, 8 tercios. Ahí está. Nos vamos a la abscisa. Sigue siendo lo mismo. Ahora la abscisa es la distancia al eje Y, que es X, ¿sí? Aquí lo tenemos, no conocemos la X, pero sí conocemos el 8 tercios, lo calculamos. Entonces, nuevamente lo mismo. Sigue siendo el mismo peso. El brazo de palanca ahora es la abscisa, es X. La distancia al eje X, al eje Y, perdón, es X. Pero eso era igual a lo que habíamos calculado antes de nuestra integral. Nuevamente, epsilon delta G, epsilon delta G. Despejamos y nos queda que la abscisa es el momento de inercia con respecto a Y sobre el área, donde otra vez, eventualmente el área la calcularás con la integral. ¿Sí? Y pues listo. Aquí estamos. X integral sobre esto. Fórmula. Momento de inercia con respecto a Y. Me faltó ponerla. Y es 4 tercios. Ahí está. Coordenadas del centro de gravedad, centro de masa o centroide. Ahí se concentra la masa de esa figura, ahí se concentra el cuerpo de esa figura, etc. Si esto fuera una viga sólida, triangular, ¿sí? El centro de masa está en ese punto hacia la mitad de la figura, no hay ningún problema. Estamos bajo esta sección que esta es la cara, una sección transversal de esa figura sólida. Entonces, el centro de gravedad, el centro de masas de esta, bueno, el centro de gravedad estaría aquí. El centro de masas coincide con el centro de gravedad si la varilla es homogénea. ¿Sí? No siempre estos tres puntos coinciden. El centroide puede estar por un lado, el centro de masas por otro y el centro de gravedad podría estar por otro, aunque dudo que esto último sea cierto. ¿Sí? Déjame ver. No, centro de gravedad y centro de masa coinciden. Que no hagan caso al último que dice. Centro de gravedad y centro de masas coinciden. ¿Por qué, profe? Porque en el centro de masas se concentra la masa. Por gravedad, que es una constante, no la desplaza, ¿no? En fin. Entonces, pues esta es la idea. Tenemos un tubo sólido, ¿cómo se llama? Tipo elipse. Calculas sobre la cara, calculas el centro de gravedad. A la mitad se encuentra, de ese cuerpo se encuentra estas coordenadas. Bien, pero ¿por qué pusimos
Déjame ver si puedo conseguir el... No me abre el borrador. Bueno, pues ni modo. Ni modo. ¿Por qué puse este ejemplo? Porque el triángulo tiene características bastante interesantes, ¿sí? Esta fue nuestra abscisa, esta fue nuestra ordenada y este fue nuestro triángulo con este punto. Aquí está el centro de gravedad, el centro de masas, etc. Ojo, porque esto lo utilizan en estática. En un triángulo, el que sea, el centroide, el centro de gravedad, el centro de masa se encuentra a 2/3 de las alturas. Esta altura es 8. Aquí son 2/3 y este es 1/3 de 8. Este es 4, aquí son 2/3 de 4 y este es 1/3. Esa es una información que utilizan en estática. Los triángulos como estructura tienen una característica bien importante. Soportan pesos, en fin, no los van a estudiar en estática. Entonces yo hice este ejemplo con un triángulo para mostrarles esta cuestión. Tú tienes un triángulo, el que sea, y quieres calcular su centroide, entonces trazas la altura, ¿sí? Y a 1/3 se encuentra este. Trazas otra altura y se van a intersectar. Esta es una altura, esta es otra altura, se cortan, ¿sí? Entonces, por eso puse yo este triángulo, por esta información que vas a manejar de manera exhaustiva en estática. El triángulo que sea como esté, por más horrible que dibujes, trazas la altura y a 2/3 de ella se encuentra, en este caso, uno de los puntos. Trazas otra altura y se deben de cortar. Las 3 alturas se cortan en el mismo punto. Esta es una, esta es otra, y por ahí deberíamos de marcar otra, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, pues es el grupo 1 de ejercicios. Vas a hacer centros de gravedad en lugar del área. Calcula el centro de gravedad, haces 2 a tu elección, los que tú quieras. Y eso sería la última aplicación de cálculo integral de lo que vemos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Adelante, señores. Los espero. Bien, si no hay preguntas, voy a suspender la grabación y nos vamos al salón para ver si hay algún comentario adicional.